Antes de que existiera el mal, mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre la tierra, los cielos estaban gobernados por una bondad absoluta. Todo era armonía y perfección. Cada ángel brillaba con una luz intensa y reverenciaba con profundo respeto a su Creador. Entre millones de ángeles uno destacaba por encima de todos: Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una belleza incomparable. Lucifer fue la creación más majestuosa de Dios, su obra maestra. Dotado de un intelecto deslumbrante, poder sin igual y una hermosura sobrecogedora, fue el primero entre los ángeles. Su presencia inspiraba respeto, su voz guiaba los coros celestiales y su sabiduría era admirada incluso por Miguel, el gran guerrero celestial. Pero no todo podía ser eternamente perfecto. El corazón de Lucifer, que antes ardía en adoración y pureza, empezó a llenarse de orgullo. Su belleza lo cegó, y su deseo de gloria personal encendió una chispa que terminaría por consumirlo. Tu corazón se llenó de soberbia por tu hermosura, y tu sabiduría se corrompió a causa de tu esplendor, nos dice la Biblia. Aquello que lo había hecho tan especial fue lo mismo que causó su caída. Lucifer ya no se conformaba con ser el más grande entre los ángeles, quería el trono de Dios. En su corazón dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas del Altísimo. Y entonces el cielo tembló, la rebelión estalló, la paz que había reinado desde la eternidad fue quebrada. Jesús mismo lo dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucifer fue expulsado, arrojado al abismo. Su luz se apagó. El lucero de la mañana cayó, y con él nació la oscuridad. Así comenzó la historia del mal. Una historia que nos recuerda que incluso la más brillante de las estrellas puede perderse en la sombra. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué convirtió aquel reino de paz en el escenario del primer conflicto? Esta es la historia del cielo, antes de la tragedia. Lucifer y las Sagradas Escrituras. Una historia velada. Aunque la influencia de Lucifer es enorme y ha marcado la historia espiritual del mundo, su figura aparece apenas mencionada en las Sagradas Escrituras. Esto puede parecer desconcertante. ¿Cómo es que un ser tan trascendental recibe tan poca atención en el texto sagrado? La razón está en el misterio que envuelve su historia. En la Biblia, su presencia se revela en fragmentos dispersos, escritos con símbolos y metáforas. No hay un relato lineal, sino destellos que deben ser leídos con profundidad. Por eso, este video se basa en lo que encontramos en la Biblia, pero también en fuentes complementarias. Entre ellas, destaca el libro Historia del Mundo Angélico, escrito por el sacerdote José Antonio Fortea, y también los textos de San Agustín. En ellos, Lucifer representa el deseo desordenado de elevarse por encima de Dios. San Agustín explica que fue su propia luz la que lo cegó, llevándolo a la caída y dejando una advertencia eterna para toda la creación. La corrupción del alma de Lucifer. La corrupción no empezó con un acto abierto de rebelión, sino con un pensamiento tenue, casi invisible, una chispa en su interior. Lucifer comenzó a preguntarse: ¿y si mi luz pudiera brillar más alto? ¿Y si ya no necesitara servir a otro para tener gloria? Estas dudas, pequeñas al principio, fueron echando raíces. Crecieron silenciosamente en su mente, alimentadas por su introspección. Empezó a imaginarse en lo alto, en el trono, recibiendo alabanzas no para Dios, sino para él mismo. Los demás ángeles comenzaron a notar un cambio. Lucifer, antes vibrante y luminoso, se tornó callado y distante. Gabriel se le acercó y le preguntó con ternura: hermano, ¿qué inquietud pesa sobre ti? Tu luz ya no brilla como antes. Pero Lucifer, esquivo, respondió: hay cosas que ni siquiera nosotros podemos comprender. Querido Gabriel. Desde entonces Lucifer comenzó a abandonar sus deberes. Su voz, antes el corazón del coro celestial, se volvió un susurro. Su presencia, que una vez lideraba con pasión las alabanzas, ahora era solo una sombra.
El libre albedrío y la decisión de rebelarse. Dios había creado un cielo de orden perfecto, pero no con cadenas. Los ángeles eran libres. Tenían la capacidad de amar y de servir por decisión, no por obligación. Mientras Lucifer se debatía entre su luz y su oscuridad, su entorno empezó a percibir la tensión. Algunos ángeles, atraídos por su carisma, comenzaron a escucharlo de una forma distinta. No por rebeldía inmediata, sino porque en él veían algo más, una posibilidad diferente. Un querubín le preguntó un día, ¿ya no encuentras alegría en el canto? Lucifer sonrió con frialdad y respondió, he descubierto otros propósitos. Quizás hay algo más allá de lo que conocemos. Y entonces, el lucero de la mañana tomó su decisión. La chispa se volvió llama, y la llama, fuego. Subiré más alto, dijo. Me sentaré en el monte del testimonio. Seré como el Altísimo. Aquella noche, su luz ya no fue la del servicio, sino la de la ambición. El paraíso sintió el primer temblor de la rebelión. El líder de la luz caída. El nombre de Lucifer significa portador de luz. Y no era un título vacío. Era la primera estrella de la mañana, el faro que guiaba a los demás en la noche de la creación. Cada ángel escuchaba su voz con devoción porque hablaba de Dios como nadie lo había hecho. Los ángeles no eran seres ingenuos, eran sabios, fuertes, reflejos de la pureza divina. Y sin embargo, Lucifer los atrajo. No con mentiras baratas, sino con una visión apasionada, un ideal que muchos encontraron convincente. Lucifer no manipulaba, no engañaba con astucia, hablaba con la firmeza de quien cree en lo que dice. Y eso lo hacía más peligroso, porque su autoridad era real, su influencia merecida, su belleza y sabiduría eran dones divinos. Quien entienda lo glorioso que fue Lucifer antes de su caída, comprenderá por qué incluso Dios reconoció la magnificencia de su obra, como se menciona en el libro de Job. Ni siquiera su pecado pudo borrar del todo la huella de esa perfección. En medio del silencio sagrado, Dios lo llamó a solas, y con voz profunda y eterna, le habló una última vez. La advertencia divina a Lucifer, el llamado del amor antes de la caída. Dios, en su infinito amor y paciencia, llamó a Lucifer. Hijo mío, sello de la perfección, percibo que tus pensamientos comienzan a desviarse. En tu interior están naciendo ideas que podrían alejarte de lo eterno. Lucifer lo miró con serenidad y respondió, Padre, ¿no me creaste para comprender, para explorar la profundidad de tu obra? ¿No hay en mí mayor deseo que ese? ¿Es acaso un error querer entender? Dios, conteniendo una tristeza profunda, comprendía algo que solo Él podía ver. Incluso en las almas más puras, el orgullo podía sembrar raíces. Su voz se mantuvo suave. Tu deseo de conocer es noble, hijo, pero ahora tus pensamientos giran en torno a ti mismo. Te has dejado cautivar por la luz que puse en ti, y olvidas que no proviene de ti, sino que refleja mi amor. Lucifer bajó la mirada, pero en su corazón comenzaba a arder una incomodidad nueva. Señor, dijo, mi luz es tu regalo. ¿Cómo podría alejarme de ti si fui hecho por tu voluntad? Dios lo miró con ternura infinita. Sabía que en lo profundo, Lucifer comenzaba a enamorarse de su propia gloria, como si fuera un fin en sí mismo. Aún no había pecado, pero su amor se enfriaba. Extendiendo su mano con misericordia, Dios le habló. Recuerda de dónde proviene toda luz. No dejes que la sombra envuelva tu corazón. Si vuelves a mí, tu esplendor crecerá en la verdad. Juntos seremos más grandes que cualquier pensamiento solitario. Pero Lucifer no encontró paz en esas palabras. Lo que sintió fue una punzada en su orgullo. ¿Acaso Dios dudaba de su fidelidad? ¿Por qué tantas advertencias? Se despidió con reverencia, pero en su interior
una brecha invisible crecía. La segunda llamada y el endurecimiento del corazón. Los días pasaban y, aunque seguía liderando los coros celestiales, su devoción ya no era la misma. Su atención estaba absorbida por sus propios pensamientos, por esa búsqueda insaciable de comprenderlo todo, incluso a Dios. Una vez más, el Creador lo llamó: Lucifer, veo el camino que tomas y me duele. Tu luz se oscurece, pero aún estás a tiempo. Si regresas, el amor en tu interior florecerá. Esta vez, Lucifer no quiso escuchar. Su corazón se endurecía. Buscaba respuestas, pero también poder. En su mente comenzó a justificarse. ¿No merezco acaso algo más? Dios, con paciencia infinita, lo dejó ir. Le había ofrecido todo: amor, gracia, libertad. No me apartaré de ti, dijo Dios en su última advertencia, pero eres libre de decidir. Una tristeza antigua y un amor que no renuncia. La tristeza de Dios fue inmensa, profunda como la eternidad. Sabía que estaba perdiendo a su criatura más hermosa. Sin embargo, su misericordia no se agotaba. Incluso en su caída, lo seguiré amando, pensó. Lucifer se alejaba, y el cielo entero contenía el aliento. Se acercaba una gran revelación, una prueba que pondría en juego el destino de cada ser celestial, especialmente el de Lucifer. Dios, en su sabiduría, decidió posponer ese momento. Quería darle tiempo, tiempo para volver, tiempo para elegir la humildad. Le habló con ternura. Hijo mío, se acerca una gran revelación. Cuando llegue, los vientos serán intensos. La tormenta sacudirá el cielo. Debes prepararte. Debes enraizar tu alma en la obediencia. Lucifer escuchaba con sinceridad. Se arrodilló ante Dios y dijo: Padre, deseo ser obediente. No prometo perfección, pero mi anhelo es serte fiel. Aún arde en mí tu amor. Y esas palabras eran sinceras. En lo más profundo, Lucifer aún deseaba permanecer leal. Pero en un rincón oscuro de su mente, la semilla del orgullo seguía creciendo. ¿No soy yo quien más brilla?, pensaba. ¿No fui creado con un esplendor único? La prueba definitiva y el eco del Edén. Dios le concedió una nueva oportunidad. Pospuso nuevamente la gran revelación, permitiéndole a Lucifer más tiempo para crecer en humildad, para reconectarse con su origen. Cuando llegue el viento fuerte, le dijo, debes recordar de dónde vienes. Toda luz proviene de mí. La tentación de Lucifer reflejaba la misma historia que ocurriría más tarde en el Edén. Dios les había dado a Adán y Eva un paraíso, pero también una libertad real, representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente susurró, seréis como Dios. Ese fue el mismo error de Lucifer, el deseo de ser algo más, de no depender totalmente del Creador. Así, el lucero de la mañana, el hijo del amanecer, eligió alejarse de la luz que lo había formado. Y con él, una parte del cielo caminó hacia la sombra. El libre albedrío, el mayor don de Dios, se convirtió también en su punto más vulnerable. Como en el Edén, fue el orgullo el que abrió la puerta a la caída. Y la paz perfecta del cielo, por primera vez, se quebró. Así comenzó la sombra. La gran revelación estaba por llegar y con ella, la prueba definitiva. La gran revelación Dios, en su inmensa paciencia, había postergado una y otra vez el momento de la prueba. En lo profundo del corazón de Lucifer, seguía hablándole con ternura. Hijo mío, el tiempo de la gran revelación se acerca, debes prepararte. Era más que una advertencia. Era un llamado cargado de amor y esperanza. Aún creía que Lucifer podía cambiar, que el amor era más fuerte que el orgullo que comenzaba a opacar su luz. Pero finalmente, el día llegó. No podía seguir esperando solo por él. Dios también debía pensar en todos los seres celestiales, no únicamente en el más brillante de sus ángeles. Ese día,
el cielo se llenó de una tensión palpable. Los ángeles lo percibían. Algo importante iba a ocurrir. Dios convocó a toda su creación celestial. Ángeles grandes y pequeños se reunieron en una asamblea que iluminó los cielos con su majestuosidad. Reinó un silencio sagrado, y entonces la presencia del Creador resplandeció, y su voz, como un trueno suave, resonó por todo el universo. Voy a crear un nuevo universo material, un lugar donde florezca la vida. Allí reflejaré mi amor y mi gloria de una forma jamás vista. Ante sus ojos desplegó una visión deslumbrante. Galaxias girando en armonía, estrellas brillando con orden perfecto, y entre ellas un pequeño planeta, la Tierra, donde la vida alcanzaría su máxima expresión. Los ángeles, asombrados, contemplaban este nuevo mundo con una alegría creciente, pero Dios no había terminado. En ese mundo crearé seres a mi imagen y semejanza, los humanos. Serán espíritu y carne, un puente entre el cielo y la tierra, y aún más, yo mismo tomaré forma humana. La segunda persona de la Trinidad nacerá como hombre. Se llamará Jesucristo. En esa forma seré adorado por vosotros. El cielo entero quedó en silencio. Dios, el infinito, pedía a los ángeles que se postraran ante su forma humana. Les pedía adorarlo no solo en su gloria eterna, sino también en la humildad de una carne frágil. La noticia fue tan sorprendente, tan majestuosa, que muchos ángeles estallaron en júbilo. Aclamaban el misterio de la encarnación con asombro y devoción. Era el acto de amor más profundo jamás imaginado. Pero no todos compartían esa emoción. Lucifer, el más brillante entre los ángeles, permanecía inmóvil. No dijo nada. Su mirada era lejana, como si una sombra le cubriera el alma. En su interior, una tormenta se desataba. No podía aceptar que el Creador se rebajara al nivel de los mortales. ¿Por qué la perfección divina debía encarnarse en una forma inferior? Peor aún, escuchó que los humanos se corromperían y que, aun sabiendo eso, Dios moriría por ellos en la cruz. La idea lo horrorizó. Para él era inconcebible. ¿Cómo podría ese plan ser perfecto? Y entonces, una pregunta ardió en su mente como un fuego. ¿Por qué no yo? Durante incontables eras, él había sido el más hermoso, el más sabio, el más cercano al trono. ¿Por qué no había sido él el elegido para recibir esa unión divina? Sentía que sus virtudes lo hacían más digno, pero en lugar de elevarlo, Dios había decidido humillarse, y eso le parecía una injusticia. La amargura empezó a apoderarse de su corazón. Como una serpiente, fue enroscándose dentro de él, apagando lentamente todo amor y gratitud. Entonces llegó el instante clave. Uno a uno, los ángeles se postraban ante Dios, aceptando su plan eterno. Pero Lucifer permaneció de pie, rígido, desafiante. Con una voz fría y carente de emoción, pronunció una sola palabra: no. Fue como un trueno que rompió la calma celestial. Dios lo miró con tristeza y amor, pero Lucifer repitió su negativa, esta vez con una fuerza que estremeció a los presentes. No. Era una declaración de rebelión. Su voz, antes llena de armonía, ahora sonaba como la de un rey que dicta una sentencia. Giró su rostro hacia los demás ángeles y con una calma perturbadora comenzó a hablarles. ¿No lo ven? Esto no tiene sentido. Dios nos pide que nos arrodillemos ante una criatura inferior, ante carne mortal. Eso no es gloria, es humillación. Cada palabra, cargada de lógica y persuasión, iba sembrando dudas en los corazones de algunos ángeles. Parecía razonable, incluso justo. ¿Cómo adorar lo que era inferior? ¿Por qué aceptar lo que parecía un error? Nosotros fuimos hechos de luz pura. ¿Por qué deberíamos postrarnos ante barro? Es Dios quien se equivoca, no nosotros.
Muchos ángeles lo escuchaban, confundidos, heridos en su lealtad. Las palabras de Lucifer eran como cuchillas envueltas en dulzura. Y así, con su carisma de siempre, su rostro sereno y su voz poderosa, el ángel más hermoso comenzó a arrastrar a otros consigo. Lucifer, el primero entre los ángeles, había comenzado su caída. La intervención de Miguel. El despertar del cielo. Mientras Lucifer hablaba con fuerza y elocuencia, sus palabras iban sembrando dudas en los corazones de los ángeles. Sus razonamientos envueltos en lógica y carisma calaban hondo. ¿Acaso Dios estaba pidiendo lo imposible? ¿Era justo rendirse ante una forma humana, algo tan limitado? Algunos ángeles comenzaban a cuestionarse en silencio, atrapados por la seducción de esa aparente lógica. Lucifer, como siempre, hablaba con autoridad. Sus frases eran certeras, convincentes. Su voz era como un río que arrastraba lentamente la paz del cielo. Pero entonces, de forma inesperada, una voz retumbó en el firmamento con una fuerza que sacudió a toda la creación. ¿Quién como Dios? Era Miguel, un arcángel considerado menor en jerarquía, pero cuya pureza y devoción brillaban como un sol inquebrantable. En solo 3 palabras, Miguel desarmó todo el discurso de Lucifer. Fue un grito de humildad, de fe absoluta, de reconocimiento total de que nadie puede compararse con el Creador, ni siquiera el más glorioso de los ángeles. Los ángeles temblaron. Esas palabras simples, directas, despertaron en ellos el recuerdo de su origen, de su propósito, de quien merecía realmente su adoración. Ante ese eco de verdad, Lucifer giró su mirada hacia Miguel. Lo miró con rabia contenida, con sorpresa. Nadie hasta entonces se había atrevido a desafiarlo abiertamente. Miguel, pequeño en estatura pero gigante en valor, se acercó a él sin titubear. «Eres un soberbio», le dijo con firmeza. «Tu luz se ha convertido en sombra. Has puesto tu orgullo por encima de Dios. ¿No ves que te has olvidado de quién eres y de dónde vienes?» Esas palabras hirieron a Lucifer profundamente. Era como si Miguel hubiese expuesto su alma frente a todos. Herido en su orgullo, Lucifer respondió con desprecio: «Tú no entiendes nada. ¿Cómo puedes aceptar esta humillación? Yo fui el primero en gloria. ¿Cómo debo postrarme ante algo inferior, ante carne frágil y mortal?» Su voz temblaba de furia y frustración, pero Miguel, sereno y sin temor, replicó con fuerza: «No se trata de humillación, Lucifer. Se trata de amor. Dios se hace carne por nosotros. Y tú lo rechazas porque no soportas no ser el primero. Has olvidado que todo lo que fuiste fue por su gloria, no por la tuya. No es Dios quien se rebaja, es tu orgullo el que te eleva más allá de lo que eres». Lucifer, vencido por la verdad, se alejó sin responder. Caminó con la cabeza en alto, pero por dentro hervía. A solas, lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de un odio profundo nacido del orgullo herido. No soportaba que Miguel tuviera razón. Ese era su mayor tormento. El comienzo de la rebelión. En su interior, la rebelión tomaba forma. ¿No ven que Dios nos pide lo absurdo?, murmuraba ante los ángeles que empezaban a escucharlo con atención. «Nos exige arrodillarnos ante carne, nosotros que fuimos hechos de luz. Nos pide venerar a un Dios crucificado, roto, sangrante. ¿Cómo puede esto ser justo?» Y así, con palabras suaves pero firmes, Lucifer encendía una chispa en sus corazones. No hablaba de odio ni de violencia, hablaba de dignidad, de identidad, de libertad. Les ofrecía una visión diferente, un cielo sin sumisión, donde su luz y su grandeza no estuvieran sujetas a nadie. Dios nos dio libre albedrío, les decía. ¿Por qué no usarlo? ¿Por qué no ser lo que realmente somos? Y con cada encuentro, su número crecía.
No eran ángeles comunes quienes lo seguían. Eran los más hermosos, los más sabios, los más admirados. Aquellos en los que Dios había depositado un brillo especial. Lucifer los elegía con precisión, los que deseaban más. Así se fue formando su ejército. Ángeles de una belleza espléndida, ahora envueltos en un deseo ardiente de independencia. Su luz comenzaba a teñirse de sombras. En una de esas reuniones, Lucifer se alzó imponente y proclamó con voz de trueno: «Nosotros somos el futuro. No nos arrodillaremos. Si Dios no nos da el lugar que merecemos, lo tomaremos. Nosotros somos la verdadera luz». Sus palabras fueron como fuego. Cada ángel presente sintió como algo se removía en su interior. Él hablaba con una seguridad que hacía temblar todo lo conocido. Así, bajo su mando, nació el primer ejército rebelde del cielo. El desafío final. Pero en otro rincón del cielo, Miguel se mantenía firme. El mismo que había desafiado a Lucifer sin temor, ahora levantaba su espada y gritaba con fuerza: «¿Quién como Dios?». Ese grito, tan puro y poderoso, sacudió a los que aún dudaban. Con una fe inquebrantable, Miguel se enfrentó al ejército rebelde. Sabía que eran más, sabía que eran fuertes, pero él no luchaba con su fuerza, sino con su lealtad. Su fe era su escudo, su humildad, su espada. Y así, el cielo estalló en guerra. Una guerra entre hermanos, entre luz y sombra. Lucifer, el más hermoso de los ángeles, el lucero de la mañana, había transformado su resplandor en una rebelión que marcaría para siempre la historia de la creación. La primera batalla no fue física, fue espiritual, y cada golpe sacudía los cielos. El universo contuvo el aliento. La gran guerra había comenzado. La batalla final. La guerra estalló con una intensidad que sacudió los pilares del cielo. De un lado, el ejército de Lucifer, majestuoso pero envuelto en tinieblas. Del otro, los ángeles leales a Dios, guiados por Miguel, el pequeño arcángel cuya fe y valentía lo alzaron por encima de cualquier jerarquía. El cielo, que alguna vez fue un remanso de paz, se transformó en un campo de combate glorioso, donde la luz y la sombra se enfrentaban en un choque sin precedentes. Los ejércitos colisionaban como tormentas de fuego. Cada impacto de espadas celestiales lanzaba destellos que cruzaban los cielos como meteoros. Los ángeles caídos, otrora los más bellos, combatían con rabia ardiente, pero los fieles lo hacían por amor, por lealtad, por verdad. Miguel marchaba al frente, proclamando con cada paso su grito inmortal: «¿Quién como Dios?». Su fuerza no provenía del poder físico, sino de su fe inquebrantable. Él no peleaba por gloria propia, sino por defender el bien supremo. La presencia de Dios se sentía entre los fieles, dándoles poder y esperanza. Lucifer, cegado por su ira, intentaba imponerse, se alzaba con furia, proclamando ser la verdadera luz, pero sus palabras carecían de alma. Eran ecos huecos de un esplendor perdido. La batalla dejó al cielo herido. Los ángeles que no luchaban observaban con asombro y dolor. El orden celestial temblaba, pero en medio del caos, la esperanza permanecía. Los fieles, guiados por la fe, no retrocedieron. Al final, Miguel alzó su espada y con voz firme proclamó: «Por el poder de Dios, cae Lucifer». Y con esa sentencia, la oscuridad fue quebrada. La rebelión se derrumbó. Un tercio del cielo fue expulsado, lanzado como estrellas caídas al abismo. Lucifer, ahora Satanás, fue arrojado a una realidad de sombras y soledad. El cielo quedó en silencio. Había victoria, sí, pero también una herida abierta que solo el amor divino podría sanar con el tiempo. La gloria de Dios, sin embargo, brilló aún más fuerte. Su justicia, su amor y su verdad prevalecieron, porque el bien no vence por violencia, sino porque es eterno y auténtico.
El eco de Miguel, quien como Dios, resonó en cada rincón del universo como una verdad imborrable. La expulsión y el destino de Lucifer. Tras su derrota, el cielo abrió sus puertas no para perdonar, sino para desterrar. Lucifer, el lucero caído, fue arrojado junto a sus seguidores hacia un abismo sin luz ni consuelo. Aquellos que una vez reflejaron la gloria divina, cayeron como meteoros, apartados del paraíso. Este nuevo lugar no era el infierno final, sino una dimensión de desorden y vacío espiritual, alejada por completo de la presencia de Dios. Allí, Lucifer se convirtió definitivamente en Satanás. La separación total de la luz divina era una condena más dolorosa que cualquier castigo físico. Pero incluso allí, el orgullo no lo abandonó. Su odio se convirtió en propósito. Si no podía tener el cielo, destruiría lo que Dios más amaba, la humanidad. Ver arrastrada a la oscuridad a la criatura hecha a imagen de Dios sería su revancha. Desde entonces, su objetivo ha sido claro: corromper al ser humano, incitarlo al orgullo, a la envidia, al ego. Todo aquello que lo llevó a su caída. La maldad dejó de ser solo ausencia de bien y se convirtió en una fuerza activa, organizada, estratégica. Dios, en su justicia, permitió esta separación. No fue solo castigo, sino consecuencia. Los que eligieron la rebelión no podían seguir en su presencia. La justicia exigía la expulsión, y el amor les concedía aún la existencia, aunque fuera en las sombras que ellos mismos eligieron. La historia de Lucifer no termina con su caída. Su influencia continúa, infiltrándose en el mundo, en cada tentación, en cada lucha espiritual del ser humano. Pero esa influencia es limitada, porque la luz de Dios, su amor, su gracia, siempre prevalecerán. La batalla entre el bien y el mal que comenzó en el cielo, sigue viva en la tierra, en cada alma. Pero como entonces, el eco de Miguel resuena en lo profundo del universo. ¿Quién como Dios? Y con esa verdad eterna, el mal jamás tendrá la última palabra. La influencia de Lucifer en el mundo. Desde el día en que fue arrojado del cielo, Lucifer, transformado en Satanás, no ha cesado en su propósito: corromper la creación divina que alguna vez habitó. Su misión ha sido clara desde el principio: sembrar duda, división y oscuridad en el corazón del ser humano. A lo largo de las Escrituras, Satanás aparece como el tentador supremo, no solo buscando la caída de hombres comunes, sino desafiando a pilares fundamentales de la fe. Uno de los episodios más impactantes se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Satanás se enfrenta directamente a Jesús en el desierto. Tras 40 días de ayuno, Jesús, debilitado en cuerpo, pero firme en espíritu, recibe la visita del enemigo. Satanás le ofrece 3 tentaciones: convertir piedras en pan para saciar el hambre, lanzarse desde lo alto del templo para que los ángeles lo salven y demostrar así su divinidad, y finalmente, recibir todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Estas no eran simples pruebas, eran intentos de subvertir el propósito mismo del Mesías. Pero Jesús, firme, responde con autoridad y humildad, citando las Escrituras. Su victoria no fue por poder físico, sino por su completa confianza en el Padre. Con cada rechazo, demostró que el verdadero poder está en la obediencia, la humildad y el amor a Dios. Este enfrentamiento no fue solo un duelo espiritual, fue una enseñanza eterna. Las tentaciones más seductoras pueden ser vencidas con fe verdadera. Otro episodio crucial ocurre en el libro de Job. Satanás se presenta ante Dios y desafía la fe del hombre más justo de su tiempo. Con arrogancia pregunta: ¿acaso Job honra a Dios sin recibir nada a cambio? Así comienza una prueba desgarradora. Satanás no solo pone a prueba la vida de Job, sino que busca desacreditar la naturaleza misma de la fe humana, insinuando que ésta solo existe mientras hay bendiciones. Job pierde todo: sus bienes, su salud,
incluso el apoyo de sus seres queridos. Pero en medio del dolor, se aferra a Dios. Aunque su alma clama por respuestas, no renuncia a su fe. Job nos muestra que la verdadera fidelidad no se basa en lo que se recibe, sino en lo que se cree. Su resistencia frente al sufrimiento se convierte en una prueba eterna de que el amor a Dios puede prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Sin embargo, la primera gran obra de engaño de Lucifer ocurrió en el mismo principio de la historia humana, en el jardín del Edén. Aquel lugar perfecto, creado por Dios con amor infinito, fue el escenario de la caída original. Lucifer, disfrazado de serpiente, se acercó a Eva. No usó la fuerza, sino la duda, el susurro venenoso. ¿De verdad Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Su astucia no estaba en gritar, sino en insinuar. Transformó un deseo en necesidad. Con una sola frase, «Seréis como Dios conociendo el bien y el mal», sembró la desobediencia en el corazón humano. Adán y Eva cedieron, y con ellos, la humanidad entera cayó bajo la sombra del pecado. Con una sola tentación, Lucifer rompió el lazo directo entre la creación y su creador, trasladando la guerra celestial al interior del alma humana. Desde entonces, la influencia de Lucifer no ha desaparecido. Cada tentación, cada momento de duda, es un eco de aquel primer engaño en el Edén. Lo que hizo con Eva, con Job, con Jesús, lo intenta repetir cada día con cada persona. Su voz continúa susurrando que hay caminos más fáciles, promesas más brillantes, verdades alternativas. Pero en cada relato bíblico hay una constante. El mal nunca tiene la última palabra. La fe, la obediencia y el amor a Dios siempre emergen como la respuesta más poderosa frente a la oscuridad. Jesús venció en el desierto. Job resistió en la aflicción. Y aunque Adán y Eva cayeron, la promesa de redención nació incluso en medio del pecado. Y mientras el papel de Lucifer se extiende hasta el Apocalipsis, su destino ya está sellado. Su influencia puede ser fuerte, pero la victoria definitiva pertenece al bien. Porque al final, la luz siempre vence a las tinieblas. El papel de Lucifer en el Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se revela el desenlace final de la historia del mal. Allí, se expone con gran intensidad el destino definitivo de Satanás y su rol durante los eventos finales de la humanidad. A través de visiones cargadas de simbolismo y profecía, se presenta a Lucifer, ahora llamado el Gran Dragón, como el enemigo supremo de Dios y del ser humano, decidido a arrastrar consigo a toda la creación hasta su última oportunidad. El apóstol Juan, autor del Apocalipsis, describe un tiempo donde el mal alcanza su punto máximo y la lucha entre la luz y las tinieblas se vuelve más intensa que nunca. Satanás es retratado como la serpiente antigua, el mismo que engañó en el Edén, ahora manifestado como un dragón aterrador, símbolo del poder oscuro y la astucia que ha desplegado desde su caída. En este relato, el mundo entra en una gran tribulación, un periodo lleno de calamidades, crisis y decisiones cruciales. La humanidad queda dividida entre quienes permanecen fieles a Dios y quienes sucumben a las artimañas del enemigo. Satanás, el gran engañador, redobla sus esfuerzos en estos tiempos finales, usando todo a su alcance para confundir, tentar y destruir. Se le describe también como el acusador de los creyentes, siempre tratando de sembrar desesperanza y desviar a los fieles del camino. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando estalla la batalla definitiva en los cielos. Satanás y sus fuerzas se enfrentan al arcángel Miguel y a los ejércitos celestiales. Esta no es una nueva guerra, sino la culminación del conflicto que comenzó mucho tiempo atrás, cuando Lucifer fue expulsado por rebelarse contra Dios. El Apocalipsis revela además que Satanás está detrás de la bestia y el falso profeta. Dos figuras clave que emergen para expandir el caos, la idolatría y el engaño sobre la tierra. A través de ellos,
El enemigo intenta establecer un falso reino, una parodia retorcida del reino de Dios, en la que él mismo busca ser adorado. Este es el máximo intento de usurpación: alcanzar la gloria divina por medio del engaño, la violencia y la manipulación. Sin embargo, el desenlace es claro y contundente. Después de la gran batalla y la tribulación final, Satanás es derrotado. El poder del mal es quebrado por completo. En una imagen poderosa, el dragón es apresado y arrojado al lago de fuego y azufre, un lugar de castigo eterno. Allí quedará por siempre, sin posibilidad de volver a influir en la creación, separado para siempre de la presencia gloriosa de Dios. Este juicio marca el cierre del ciclo del mal. No solo es un castigo merecido por sus actos, sino una declaración eterna del dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas. Lucifer, la estrella caída, termina como un símbolo de rebelión fracasada, incapaz de vencer el amor, la justicia y la verdad que gobiernan el universo. La derrota de Satanás en el Apocalipsis es mucho más que una escena final. Es una afirmación de esperanza para la humanidad. Aunque el mal pueda parecer fuerte, su tiempo es limitado. Su influencia, por más amplia que sea, nunca igualará el poder eterno del bien. La victoria del bien no se impone únicamente por la fuerza, sino por ser la esencia misma del amor, la verdad y la justicia. Esta confrontación final entre el bien y el mal representa la promesa de Dios de restaurar todo, de redimir a aquellos que eligieron la luz por encima de la oscuridad. Y aunque hoy en día Satanás continúe intentando apartar al mundo de Dios, su destino ya está escrito. Su fin está sellado. La historia de su caída y su derrota final es un recordatorio para cada generación. La fe, la esperanza y la fidelidad son las armas que nos mantienen cerca de la luz. El bien, por más probado que sea, siempre triunfa. Si te ha atrapado la historia de Lucifer y su destino, no puedes perderte el próximo episodio. Descubre las 5 grandes profecías del Apocalipsis, donde se detalla el último movimiento de Satanás, y cómo estos eventos marcarán el final del conflicto entre el bien y el mal. Verás cómo la rebelión de Lucifer no solo definió su destino, sino que está profundamente entrelazada con el futuro de la humanidad. Haz clic en el video en pantalla para descubrir el desenlace de una historia que comenzó con una caída y terminará con la victoria eterna del bien. ¿Te gustan las historias que te hacen pensar, sentir y descubrir lo que nunca te contaron? Entonces, este canal es para ti. Aquí no solo narramos historias, las traemos a la vida.